Dios te bendiga. Metodología de investigación. Profesora Marcela Sarría, estudiante Lucila Smith, Lourdes de Gracia, Nabil Sousa, Marcos Ríos, Maricruz de Gracia, Mariluz Méndez, Nelson Santimateo, Sear Hurtado, Vicente Tapia. Tenemos el gusto de presentar la investigación Historia, que lleva como título Historia de Palestina del Antiguo Testamento. A continuación, la introducción. Dios te bendiga. Paz. Sí, hermanos, vamos con lo que es la introducción al trabajo. Vamos a ver acerca de lo que es Palestina, su nombre, su origen. Vamos a ver también acerca de lo que es la conquista de la tierra prometida y también acerca de lo que fue su pueblo, cómo era ese pueblo, cómo estaba gobernado ese pueblo, sus límites, su cultura, su clima, ¿verdad? También vamos a ver acerca de aquellos reyes que se levantaron, reyes reconocidos, que hoy nosotros en la palabra, cada vez que leemos la Biblia, podemos recordarlo, ¿verdad? También lo que es el periodo de su gobernante, como le decía, el lugar donde se desarrolló la mayor parte de la historia bíblica, que fue en este pueblo de Palestina, el cual nosotros llamamos pueblo de Israel. Entonces también podemos observar en este trabajo, vamos a darnos cuenta de que Palestina fue llamada por aproximadamente 7 nombres. De esos 7 nombres, hubo uno que fue el más utilizado, que sé que usted y yo recordamos y conocemos más, que es el pueblo de Israel. Pero la historia en sí la van a desarrollar mis compañeros más adelante. Es un escenario grandioso donde también pudimos encontrar hombres valiosos que creyeron en Dios. Uno de ellos era Moisés, el cual Dios le permitió transmitir al pueblo la idea de un único Dios, de un solo Dios. Entonces, aquí nosotros podemos observar también durante el reinado de muchos hombres de Dios, vamos a ir desarrollando poco a poco a través de todo lo que mis compañeros, de todo lo que investigamos, para que usted pueda nutrirse mejor con esta historia de Palestina. ¿Qué es la historia de Palestina? Todo lo que nosotros como cristianos debemos de saber. A continuación, le dejamos con el... Buenas, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Sear Hurtado y quiero hablarle sobre la hipótesis de la historia de Palestina en el Antiguo Testamento. La hipótesis sobre la historia de Israel ha venido a complicar la situación. Uno de los grandes problemas suscitados ha sido el de la dificultad para diferenciar materiales israelitas de cananeos en los restos de bronce reciente y el comienzo del hierro. Son muchos los hallazgos realizados y difícilmente se puede ver indicios de que existían unos israelitas distintos de los anteriores habitantes de Palestina. De otra parte, las excavaciones van sacando a la luz una gran cantidad de poblaciones en los altos de Samaria correspondientes al hierro I, que parece apuntar en la dirección sugerida por B. Mazar, de que ahí habría que buscar el origen de Israel. A todo esto se añade que la diferencia que se aparece entre los restos de las excavaciones de la región centro y norte con los encontrados en las zonas del sur de Palestina induce a pensar que no se puede afirmar la existencia de una monarquía unidad en esa época. Los intentos por interpretar los restos arqueológicos utilizando los textos bíblicos se han ido encontrando pues con numerosos problemas, no solo en la época patriarcal y en la época de los jueces, sino también en el mismo origen de la monarquía. Además, la dirección en la que apuntan los estudios recientes de crítica literaria acerca de la composición de los bastantes libros sagrados, situando su composición definida en la época persa.
hace que esto sea de extrañar si esos libros se han escrito mucho después de lo sucedido o narrado. No tiene nada de extraño que se hayan proyectado en su redacción algunos nombres como el propio Israel o instituciones, un poder político centrado en Jerusalén y que se extiende a gran parte de Palestina, un templo, un sacerdocio unificado, etc., en épocas pretéritas. Dios les bendiga. Bendiciones. En este día vamos a estar presentando una investigación. En esta investigación vamos a estar tocando el tema Palestina del Antiguo Testamento. Le damos gracias al Señor en este día por habernos ayudado, gracias a la profesora Marcela y a los estudiantes en general. Palestina, generalidades. Palestina, territorio donde se desarrolla la mayor parte de la historia bíblica. Nombre. El nombre de Palestina está relacionado con la palabra filisteo, cuyo país se llama Palesto, 800 años antes de Cristo, y Palestot, Éxodo 15, 14, Isaías 14, 29, 31. Este no es el nombre utilizado en la Biblia. Palestina en el Antiguo Testamento se le llama de las siguientes maneras: la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, tierra prometida, tierra de Canaán, tierra de Israel, el término más utilizado, tierra de los hebreos, tierra santa, Siria, Palestina. Los límites. De norte a sur son conocidos en la Biblia así: desde Dan hasta Beerseba, Jueces 21. Desde el río Egipto hasta el río Grande, el Éufrates, Génesis 15. 18. Estos son conocidos como límites ideales. Mide más o menos entre 320 y 380 kilómetros. Desde Dan al norte hasta el límite sur en la península de Sinaí. La frontera norte se extendía desde Tiro en la costa del mar Mediterráneo hasta Damasco. La frontera sur va desde el río Egipto hasta la parte sur del Mar Muerto. De oeste, límites van desde la costa mediterránea hasta la depresión de Jordania. El clima. Aunque posee variedad en el clima, por lo general se reconoce en la región dos estaciones fundamentales, que son el invierno con su temporada de lluvias y el verano, que es un periodo de gran sequía. Las llamadas lluvias tempranas llegan en el otoño y con ellas comienza el calendario agrícola. El periodo mayores lluvias en Palestina se manifiesta desde diciembre hasta marzo. Y las llamadas lluvias tardías, tan importantes para la cosecha, se producen en abril y mayo. El clima de Palestina hace en la región uno de los lugares más saludables del mundo. Muchas gracias, bendiciones a todos, y con ustedes el siguiente tema. Buenas noches, profesora Marcela Saria, compañeros todos. En esta noche tengo el placer de hablarle sobre la historia de la antigua Palestina y la llegada de la tribu de Israel. El registro arqueológico más antiguo que se tiene del ser humano en la Palestina es de hace cientos miles de años. Se han encontrado restos de una primera migración procediente del norte de África hace 60.000 años, y de la cual probablemente no hay descendientes vivos. Desde hace 40.000 años arrojaron poblaciones que llegaron de África Occidental al suroeste de África y llegaron del Golfo Pérsico hacia el Medio Oriente. En este territorio subsiste en medio de las aldeas más antiguas de la humanidad, como Jericó, el río Jordán o Beila. Al sureste del Mar Muerto, que data de 9.000 a 5.000 antes de nuestra era. Alrededor de 1850 al Medio Oriente.
En este territorio subsiste en medio de las aldeas más antiguas de la humanidad, como Jericó, el río Jordán o Beila. Al sureste del Mar Muerto, que data de 9.000 a 5.000 antes de nuestra era. Alrededor de 1850, Abraham llega a Canaán. Yahvé había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre por la tierra con la cual yo te indicaré. Amén. Fue que cuando llegó a Canaán, ahí fue donde Dios se le apareció a Abraham de nuevo y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento se revela que llegó una temporada de sequía y el nieto de Abraham, Jacob, también llamado Israel, se traslada a Egipcio. Amén. Sabemos que cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó con un propósito. Un propósito como te llamó a ti y me llamó a mí. Amén, hermano, profesora. Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy me toca a mí exponer en la conquista de Israel de la tierra prometida Palestina. La conquista de la tierra prometida duró 6 años, después de lo cual se distribuyó la tierra a las tribus de Israel. Ahí podemos ver las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida: Amón, Moab, Edom, Fenicia, Siria y Filistea. En la primera y en la segunda batalla, el rey de Arak atacó a los israelitas de Negev. Las fuerzas cananeas fueron derrotadas y destruidas por ciudades. Eso nos montamos en números, históricamente. Después los israelitas penetraron por el este. Esto los enfrentó a los reinos amorreos de Sehón y Og. La derrota de estos reyes dejó todo Basán y Galad bajo el control israelita. Tan solo en Basán había 70 ciudades con muro alto y puertas y barras. En la derrota de los cananeos, históricamente se dice que la derrota debilitó a los reinos cananeos del oeste del Jordán, y el que después la nación israelita cruzara milagrosamente a pie en junto el Jordán hizo que los corazones de los cananeos empezaran a derretirse, de maneras que los cananeos atacaron el campamento israelita de Gilgal durante el periodo en que muchos de los varones israelitas se recuperaban de la circuncisión, ni tampoco durante la celebración de la Pascua. En la tercera y cuarta y quinta batalla, desde su base de Gilgal, conquistaron a Jericó. Más tarde subieron unos 1000 metros hasta la región montañosa del norte de Jerusalén, y después de sufrir una derrota, capturaron Ai y la quemaron. En Josué 7, 1 al 5, 8, 18 al 28. Relata. En Gabaón, aquí van a ver un mapa del campamento base de Gabaón, donde estaba Betel, Gilgal, Jericó, Geba, Almón. En Gabaón, los reinos cananeos de todo el país formaron una coalición para repeler el ataque. Repelaron el ataque, aunque ciertas ciudades abeas buscaron la paz con Israel, valiéndose de un subterfugio. Para los demás reinos cananeos, esta cesión de Gabaón y otras 3 ciudades vecinas fue un acto de traición que ponía en peligro la unidad de toda la liga cananea. Por lo que 5 reyes cananeos salieron para luchar contra Gabaón. Las tropas israelíes. Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy me toca a mí exponer en la conquista de Israel de la tierra prometida Palestina. La conquista de la tierra prometida duró 6 años, después de lo cual se distribuyó la tierra a las tribus de Israel. Ahí podemos ver las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida: Amón, Moab, Edom, Fenicia, Siria y Filistea. En la primera y en la segunda batalla, el rey de Arak atacó a los israelitas de Negev. Las fuerzas cananeas fueron derrotadas y destruidas por ciudades. Eso nos montamos en números, históricamente. Después los israelitas penetraron por el este. Esto los enfrentó a los reinos amorreos de Sehón y Og. La derrota de estos reyes dejó
todo Basán y Galat bajo el control israelita. Tan solo en Basán había 70 ciudades con muro alto y puertas y barras. En la derrota de los cananeos, históricamente se dice que la derrota debilitó a los reinos cananeos del oeste del Jordán, y el que después la nación israelita cruzara milagrosamente a pie en junto el Jordán, hizo que los corazones de los cananeos empezaran a derretirse, de maneras que los cananeos atacaron el campamento israelita de Gilgal, durante el periodo en que muchos de los varones israelitas se recuperaban de la circuncisión, ni tampoco durante la celebración de la Pascua. En la tercera y cuarta y quinta batalla, desde su base de Gilgal, conquistaron a Jericó. Más tarde subieron unos 1000 metros hasta la región montañosa del norte de Jerusalén, y después de sufrir una derrota, capturaron Ai y la quemaron. En Josué 7, 1 al 5, 8, 18 al 28. Relata. En Gabaón, aquí van a ver un mapa del campamento base de Gabaón, donde estaba Betel, Gilgal, Jericó, Geba, Almón. En Gabaón, los reinos cananeos de todo el país formaron una coalición para repeler el ataque. Repelaron el ataque, aunque ciertas ciudades abeas buscaron la paz con Israel, valiéndose de un subterfugio. Para los demás reinos cananeos, esta cesión de Gabaón y otras 3 ciudades vecinas fue un acto de traición que ponía en peligro la unidad de toda la liga cananea. Por lo que 5 reyes cananeos aliaron para luchar contra Gabaón. Las tropas israelitas marcharon sobre la noche para salvar la ciudad asediada. La derrota de los 5 reyes agresores estuvo acompañada de una precipitación milagrosa, de enormes piedras de granizo, imagínense. Y fue en esa ocasión cuando Dios hizo que se retrasara la puesta del sol. Josué 9, 17, 24, 25. En la sexta, séptima y octava batalla, podemos ver que según el relato bíblico hacia el año 2500 a.C., esta fue la primera ciudad de la tierra prometida conquistada por los hebreos. La Biblia dice que los israelitas llegan a Canaán guiados por Moisés a través del desierto, en Josué 1:24. Luego, en la sexta, séptima y octava batalla, como iba diciéndoles, cuando invadieron la mitad meridional de Canaán, con excepción de la llanura de Filistea, conquistando ciudades de Céfelas, la región montañosa y el Negev, y más tarde volvieron a su campamento base de Gilgal, junto al Jordán. Los cananeos de la mitad septentrional, bajo el mando del rey Hazor, concentraron sus tropas y carros de guerra y reunieron sus fuerzas en las aguas de Merón y al norte del mar de Galilea. Sin embargo, el ejército de Josué atacó por sorpresa a la confederación cananea y la puso en fuga, tras la cual pasó a capturar las ciudades de hasta Gabalgat al norte y al pie del monte Herón. Ahí podemos ver cuando estaban el mapa que habla sobre el río donde estaban ellos. De aquí se da la ofensiva de Israel. Parece ser que la campaña duró bastante tiempo y fue seguida por la acción ofensiva de la región montañosa del sur, esta vez contra los gigantes de Anakim y sus ciudades. Eso lo respalda el libro de Josué 11, 21 al 22. La tierra pendiente de conquistar. La conquista principal de la tierra prometida, como lo dije al inicio, duró 6 años, después de lo cual se distribuyó la tierra a las tribus de Israel. Todavía quedaba por subrayar el territorio de los filisteos, el territorio de los jesuristas. En 1 Samuel 27, 8 habla sobre eso. El territorio que iba desde los alrededores de Sidón hasta Gebal Biblos y toda la región del Líbano, y eso lo podemos contactar en Josué 13, del 2 al 6. El esplendor máximo de Israel en conquistar la tierra prometida vino con el rey David, hijo de Salomón. Muchas gracias. A todos los compañeros presentes le enviamos pues entonces lo que a mí me tocó de la investigación. A mí me tocó la historia de Palestina. En la historia de Palestina nos encontramos ahora mismo en ese sitio que había muchos habitantes en esa ciudad. Muchos de ellos eran muy altos, muy vigorosos. En esa población se encuentra escrito en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 21 al 22.
Ahí los rebellistas, los museos, había muchos otros personajes en la época de la monarquía, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 16, versículo 22. Y ahí, antes de la llegada del patriarca Abraham, el país estaba ocupado especialmente por los amorreos, y había también filisteos y fenicios establecidos a lo largo de la costa mediterránea, y también habían ateos en la frontera, allá en Hebrón. Los filisteos procedían del oeste, probablemente de Creta. Los cananeos y los fenicios que eran. Todo esto era dirigido por el patriarca Moisés y luego después por Josué. Los hebreos vencieron a estos pueblos en grandes batallas que tuvieron, y ellos no lo destruyeron completamente. En todo esto había una serie de pueblos que a través de la conquista y la emigración no modificó la raza de los hebreos, por cuanto ese pueblo era semita y descendía de la descendencia de Abraham. Después de la caída de Samaria, los asirios deportaron las tribus de Israel a todas en el norte y oeste de Palestina. Los reemplazaron con colonos de Hamat antes de llegar de la llegada de Babilonia, y se encuentra, gloria al Señor, se encuentra escrito en el segundo libro de Reyes, segundo Reyes de Reyes, capítulo 17, verso 24. Numerosos griegos llegaron en Palestina, y siguieron al primer hombre que se llamaba Alejandro Magno. Allí fundaron la ciudad griega de Decápolis, introduciendo en cierta medida el lenguaje, las costumbres, la cultura de Grecia. La historia de Palestina ha sido, en el Antiguo Testamento, este país antes de la llegada de Abraham, es poco conocido. Los anales hebreos, como ya se ha mencionado, como los soberanos de Babilonia, empezaron muy pronto a dirigirse expediciones hacia el oeste. Hubo una gran campaña de Kedorlaomer en la Palestina oriental en el tiempo de Abraham. Todo esto se registra en la historia del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Dios les bendiga, hermanos y compañeros. Esto fue mi parte que me tocó a mí a sacar esta pequeña conclusión. Así que Dios les bendiga. Muy buenas. En esta ocasión tengo el agrado del suscrito Vicente Tapia de hablarles sobre lo que es el periodo helenístico de Palestina en el Antiguo Testamento. Se denomina periodo helenístico o periodo alejandrino por Alejandro Magno a una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos que parten pues, desde la muerte de Alejandro Magno en el año o siglo 323 y el suicidio de la última soberana helenística, su hermana Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Acción, en el mismo Golfo de Acción, frente a César Octavio en el año 31. El helenismo es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica que recibe el mundo griego a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia. Primero con la persona de Alejandro Magno y después de su muerte continúa con los diadocos generales. Los diadocos eran los generales que luego de la muerte de Alejandro Magno, ellos lo sucedieron y llevaron lo que es el mando, llevaron lo que es el imperio hacia adelante. Estos reyes que fundaron las tres grandes dinastías que predominaron en esa época.
tales como la Ptolemaica, quien después de la muerte de Alejandro Magno en Egipto pasó a ser gobernado por el general Soter, hijo de Lagos, quien se le atribuye el nombre de Ptolomeo. Otra dinastía es la de los Seleucidas, un imperio seleucida en el siglo 312 al 63 a.C. Fue un imperio helenístico, es decir, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Otra de las dinastías fue Antigónida. Surge después de la muerte de Alejandro Magno y quedan los generales a los que después se le llamó diadocos. Estos soberanos o generales supieron conservar y alentar el espíritu griego, tanto en las artes como en la ciencia. Entre la gente culta y de la aristocracia, los griegos, era lo importante, y en este concepto educaban a sus hijos. El resto de la población de estos reinos tan dispares, tales como Egipto, Siria, Macedonia, no participaban del helenismo y continuaban con sus costumbres, sus lenguas y sus religiones. Las ciudades-estado griegas, tales como Atenas, Esparta, Tebas, habían llegado al declive y habían sido sustituidas en importancias por las ciudades modernas de Alejandría, Pérgamo y Antioquía, cuyo urbanismo y construcción no tenían nada que ver con las anteriores. En todas ellas se hablaba la lengua griega, ya que el griego era, como hoy en día, el idioma universal. En la variante llamada koiné, que es un adjetivo griego que significa común, vale decir la lengua común o panhelénica, principal vehículo de cultura. Es considerado como un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo, la importancia de los cambios económicos, el mestizaje cultural y el papel dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron profundamente el Oriente Medio antiguo. En este periodo, esta herencia cultural será asimilada por el mundo romano, surgiendo así con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce como cultura clásica. Fundamento de la civilización occidental, donde fue utilizado el término helenístico. ¿Dónde fue? Se dice que el término helenístico fue utilizado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Breußen en Geschichte des Hellenismus en el siglo 1836, a partir de un criterio lingüístico y cultural, es decir, la difusión de la cultura propia de las regiones en las que se hablaba el griego, o directamente relacionadas con la Helade a través del propio idioma, un fenómeno alentado por las clases gobernantes de origen heleno. Con este breve resumen, fue de agrado compartir lo que es el periodo helenístico de Palestina en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo. Historia antigua de Palestina. Según los restos arqueológicos encontrados en la región, lo que hoy conocemos como Palestina ha sido un territorio poblado casi 100.000 años. Durante la Edad de Bronce comenzaron a surgir asentamientos muy poblados en la zona. Si tenemos que hablar de una fecha histórica en la que Palestina obtuvo su nombre, habría que remontarse en el año 135. En aquel momento el territorio estaba bajo el dominio romano, pero la rebelión judía eran frecuentes, sofocando la última de ellas. El Imperio Romano eliminó el reino romano de Judea, dando lugar a Siria, Palestina. El territorio comprende lo que hoy se conoce como Siria, Jordania, Israel, Líbano y Chipre. Su capital era Antioquía y algunas de sus ciudades principales eran Jerusalén o Palmira. Se calcula que más de 6 millones de personas vivían en el reino, incluidos 2 millones de judíos.
La región recibió el nombre de Palestina durante la dominación sobre los asmoneos por parte del Imperio Romano en el año 135 después de Cristo. El término Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo que se asentó en la zona en el siglo XII a.C. y al que los judíos aludían como Plistín, los acadios Palustu, los egipcios Palusata, asirios Palastú o Pilustú. Palestina, tierra prometida, cuna de civilizaciones y de religiones, encrucijada de caminos, es la tierra santa de cristianos, judíos y musulmanes. Debido a esto, ha sido también a lo largo de la historia territorio de guerra, disputas y fanatismo religioso, conflictos que perduran en forma muy aguda en el llamado conflicto árabe-israelí. Esto se refiere a la tensión política y a los conflictos armados entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Durante la guerra árabe-israelí de 1948, el territorio fue utilizado por el ejército egipcio como plataforma para atacar Jaffa, Jerusalén, partiendo desde el Sinaí.